Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Todas Flores, estudiante de Seguridad sobre el Trabajo en la Universidad de Magdalena. Eh, Este es el video de la actividad de exposición de la asignatura de Ecología y Saneamiento Básico y vamos a hablar sobre el efecto invernadero. Entonces, permiten, vamos a buscar la presentación. Vale, un momento. Bueno, pues ahí está la presentación. Mi nombre es Sebastián Todas Flores. Por motivos ajenos, pues se me hizo difícil poder cuadrar con mis compañeras para hacer esta actividad, así que por eso la presento sola, ¿vale? Continuemos con el efecto invernadero. Bueno, el efecto invernadero se produce cuando determinados gases como el dióxido de carbono o el metano retienen una parte de la energía que emite la Tierra desde después de haberse calentado con la radiación del Sol. En estos casos se produce una elevación considerable de la temperatura que se parece a a la que se da dentro de un efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero es un fenómeno natural que ayuda a mantener el nivel medio de temperatura en la superficie del planeta. Esto es esencial para que la vida en la Tierra, para la vida en la Tierra, porque en ausencia de este fenómeno la temperatura media sería de unos 18 grados centígrados alrededor, o incluso pues, sería 15 grados centígrados bajo cero, ¿se entiende? O sea, esto sería una temperatura en la que la vida no sería apta para que se diera. La superficie terrestre absorbe naturalmente el 70% de la radiación solar, mientras que el resto es reflejado de vuelta al espacio por reverberación. La radiación solar absorbida se transforma en radiación infrarroja y regresa a la atmósfera. Este es un proceso que parte de o sea, parte de esta radiación infrarroja es entonces reflejada de vuelta al espacio, mientras que la otra parte es retenida por los gases de efecto invernadero en la atmósfera, incrementando la temperatura global del planeta. A esto se le conoce como efecto invernadero. Continuamos. Eh, bueno, esto ya lo dije. Los gases del efecto invernadero. Bueno, entonces, estos gases son gases presentes de forma natural en la atmósfera. Absorben algunos de los rayos del sol y luego los distribuyen en forma de radiación. Su creciente concentración en la atmósfera, debido a las actividades humanas, como por ejemplo la industria, pues eso influye bastante, contribuye al calentamiento global. Como su nombre lo indica, estos gases son la principal causa del efecto invernadero. Los gases responsables del efecto invernadero son los siguientes: está el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono. Estos son los gases que causan el efecto invernadero. Por otra parte, la atmósfera tiene cada vez una concentración más alta de gases de efecto invernadero. Las actividades humanas, como la cría de ganado que emiten metano o el uso de vehículos que funcionan con combustibles fósiles. Por esto último es que actualmente se ha hecho una gran gestión realmente para que la gran mayoría de autos sean o híbridos o eléctricos, que de cierta forma no impacta tanto nuestro planeta. Eh, los autos que funcionan con combustibles fósiles emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero y afectan a la composición química de la atmósfera. Por lo tanto, conducen a la aparición de un efecto invernadero adicional
que aumenta la temperatura media del planeta. Seguimos, por favor. Ay. El efecto invernadero causa del calentamiento global. Bueno, el efecto invernadero relacionado con la intensidad de las actividades de materia del uso de combustibles fósiles ya ha causado un aumento de la temperatura de alrededor de 1 centígrado en la comparación con la era industrial. Algunos de los cambios climáticos ya son visibles, pero sus impactos todavía son pequeños. Por eso es imperativo actuar rápidamente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, las causas del efecto invernadero pues son el consumo eléctrico, la calefacción, el aire acondicionado, el transporte y la combustión fósil, los que hablamos hace un momento, el consumo diario de materiales desechables y la destrucción de los ecosistemas naturales. Eh, la consecuencia del efecto invernadero. Bueno, cuanto mayor sea el cambio climático, más se verá aumentado el equilibrio de nuestro ecosistema. Así, un aumento de la temperatura media terrestre de más de 1,5 grados conduciría a un efecto climático, a unos efectos climáticos extremos, que tendrían un impacto directo en fenómenos como el derretimiento de los cielos, que ya se ha visto que pues, nuestros polos nortes cada vez están más eh, descongelados, ¿sí? El aumento del nivel del mar y la inundación de ciudades costeras, la proliferación de huracanes devastadores, la migración forzada de ciertas poblaciones y especies, la desertificación de zonas fértiles y su impacto en la agricultura y ganadería. Eh, ah, ¿No quiere seguir? Medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Vale. Una vez que entendemos que es lo que genera más emisiones en nuestra vida diaria, podremos elegir las acciones de reproducción, de reducción que deseamos implementar, como por ejemplo, moverse de forma sostenible usando bicicletas, coches eléctricos o híbridos, lo que les decía hace un momento, la reducción del consumo de carne y el desperdicio de alimentos, consumir productos ecológicos, apostar por el reciclaje. Realmente hay mucha basura en las calles de todo el mundo. Optimizar su consumo de energía. Eh, Hay muchos hogares que realmente a esto no le prestan atención, así que son, se les hace fácil que salen de la casa, queda la casa totalmente sola y dejan las luces prendidas. Entonces esto aumenta el calentamiento global en cierta medida. Usar energías verdes, producir su propia energía. De esto hay varias formas de hacerlo. La realización de acciones de reducción es esencial para reducir la huella de carbono. Consiste en adoptar los hábitos de consumo y de cambiar a un estilo de vida más verde y sostenible, que esto ayudaría mucho al planeta. Entonces, esto es posible con acciones simples. A lo a largo plazo tendrá un impacto significativo en la reducción de nuestra huella de carbono. O sea que de poquito a poquito podemos ir ayudando para que haya un cambio. Eh, la acción del hombre es el principal responsable del aumento del fenómeno conocido como efecto invernadero. Sus consecuencias, incluyendo el calentamiento global, son muy preocupantes para el planeta. Por eso es esencial tomar medidas contra las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con este fenómeno. A continuación,
detallaré algunas medidas que se pueden llevar a cabo para cambiar, para contaminar menos y evitar el efecto invernadero, que es el 1 ppm. El acrónimo ppm significa partes por millón. Es una unidad de medida utilizada para calcular las tasas de contaminación del aire. Indica cuántas moléculas de gases de efecto invernadero están presentes en 1 millón de moléculas de aire. En 2018, el IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicó un informe especial en el que se describe en detalle las consecuencias de un calentamiento global de 1,5 grados, que son pues tormentas mayores, sequías intensas, lluvias muy fuertes, etcétera. En 2015 se celebró la COP21, con 21 conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el calentamiento climático. El objetivo de esta reunión era conseguir la firma de un nuevo acuerdo internacional para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados en 2100. Pero el marco legal del efecto invernadero. Eh, se, com- Se compilan las normas colombianas asociadas a la gestión, monitoreo y evaluación de contaminación de atmosférica. Igualmente, la normatividad internacional frente a la cual Colombia ha adquirido compromisos en materia ambiental asociados al recurso del aire. Eh, eh, Estas son algunas de esas. La primera, la Convención de Viena, aprobada por el medio de la Ley 30 de 1990, manifiesta la preocupación respecto a la protección de la capa de ozono. Por lo tanto, las medidas adoptadas fueron establecer una, una conferencia de los países miembros de los países miembros cada 2 años, establecer la Secretaría del Ozono, administrada por el PUBNUMA, y la definición de procesos para la votación de enmiendas. Protocolo de Montreal, firmado en 1992. El enfoque es la eliminación de la producción de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Por ello, distintos países emprendieron planes de gestión para la eliminación del uso de los SFCS y de los HCFCS y en 1994, con el apoyo de las Naciones Unidas, se creó la UTO, Unidad Técnica de Ozono, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya función es la implementación del protocolo en Colombia. Luego tenemos el convenio marco de las nueve el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, firmada mediante la ley 664 de 1994, pretende lograr estabilizar que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera permitan que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático en aras del desarrollo sostenible. Luego tenemos el protocolo de Kioto, el cual es ratificado mediante la ley 629 del 2000, y este tiene como propósito limitar o reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Estos son el dióxido de carbono, gases metano y dióxido nitroso. Y los otros 3 gases son industriales, como el hidrofluorocarbono,
el perfluorocarbonos y el hexafluoruno de azufre. Un compromiso, es un compromiso que consiste en la reducción conjunta de las emisiones en un no menos del 5% respecto a los niveles de 1990 en un periodo comprendido entre 2008 y 2012. Algunos mecanismos que pueden ayudar a las partes a cumplir estos compromisos son comercios de emisiones, mecanismos para el desarrollo limpio e implementación conjunta. Luego tenemos la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. En el año 2008, la Comunidad Andina en la decisión 699 establecen los IDS, Indicadores de Desarrollo Sostenible. Los países miembros deben informar a la Secretaría General de la Comunidad Andina acerca de las estadísticas e eh, indicadores comunitarios para el recurso hídrico, la atmósfera y el clima, la tierra y el suelo y los ecosistemas, coberturas vegetales y recursos biológicos. Continuamos. Bueno, en términos de normatividad nacional, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de la República de Colombia de 1991, se establece que el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano como un derecho colectivo es un deber estatal, puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la nación. En este sentido, el artículo 80 de la Carta Política establece como obligación del Estado la prevención y control de factores de deterioro ambientales, la capacidad de imponer sanciones legales y de exigir la reparación en caso de daños causados. A su vez, enuncia el compromiso de cooperación con otras naciones en la protección del ecosistema fronterizo. Bueno, entonces, consecuencias del calentamiento global. Bueno, entonces calentamiento global, por su parte, supone una elevación de la temperatura media de la Tierra y del agua que la recubre. Es decir, el efecto invernadero es una de las principales causas del calentamiento global, por lo que están íntimamente relacionados. Eso contribuye a la existencia de una crisis climática global que puede tener consecuencias catastróficas en todo el planeta. Bueno, algunas de las consecuencias del calentamiento global serían el aumento de las lluvias e inundaciones, eh, la, la- la propagación de enfermedades, el deshielo de los glaciales, las modificaciones en los ecosistemas, la desaparición de animales y vegetales. Eh, el aumento de lluvias e inundaciones pues son por causa de las altas temperaturas, hacen que llueva menos con menos frecuencia, pero que tenga más intensidad, por lo que puede provocar inundaciones. La propagación de enfermedades es por lo que la temperatura más alta supone que determinadas enfermedades como la malaria o el dengue se difundan con mayor facilidad. El deshielo de los glaciares, pues esto es simple, es que al aumentar la temperatura de los océanos, el hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel del mar, lo que amenaza a especies animales, vegetales y pone en peligro a localidades costeras. La modificación de los ecosistemas, pues, viene de la elevación de la temperatura que puede suponer cambios en las estaciones del año, lluvias torrenciales, huracanes y en su duración, y esos cambios afectan a los diversos ecosistemas de la Tierra. La desaparición de animales y vegetales, esto es por lo que debido a o sea, muchas plantas y animales que se adaptan a cambios de temperatura tan drásticos como los que se producen, esto afecta enormemente a especies como los osos polares, por ejemplo.
Bueno, entonces esta es una pregunta ¿qué puedes hacer tú contra el calentamiento global? Y pues todas prácticamente las acciones que cada uno de nosotros puede tomar para aportar un granito de arena y ayudar a nuestro planeta en conjunto es la de eh, racionalizar el consumo de energía para climatizar tu casa. No es necesario que tu casa esté helada en verano ni que esté muy caliente en invierno. Haz un uso racional de la energía y programa la climatización para tener una temperatura confortable. Yo esto lo entiendo como, por ejemplo, si vives en una zona en la que es muy calurosa, sería adecuado que, digamos, usaras uso de tu aire acondicionado por decirlo así, en horas de descanso, pero no tan prolongadas. O sea, se podría decir que prendieras el aire que puedo decir yo, unas 2 horas. Yo creo que con 2 horas basta para que un aire enfríe un cuarto, que eso sería lo lógico. Desenchufa lo que no utilices, lo que les decía anteriormente. Muchas personas, por ejemplo, pasa mucho con los celulares que cuando los ponen a cargar y los van a usar, simplemente desconectan el teléfono y pues dejan el cargador conectado. Esto supone es un factor pequeño, pero que contribuye al calentamiento global. Y pues aparte de que contribuye al calentamiento global, también pues podemos estar exponiéndonos a un riesgo de un corto o un incendio, pues porque el cargador está conectado. Si un cargador no es como un power bank o sea, que recibe como tanta energía y luego se utiliza, ¿no? Un cargador simplemente es como un medio en el que tu teléfono carga. Otro sería optimizar el uso de la iluminación, o sea, puedes cambiar las bombillas incandescentes que hay en tu hogar por una de un consumo mucho más bajo. También puedes utilizar sensores de movimiento, instalar un sistema domótico en tu casa. Comprar electrodomésticos con calificación de energía A. Esto es muy importante y es algo que la gente no le presta atención, pero al momento de comprar un electrodoméstico, pues, yo principalmente y a las personas que llegan a mí siempre les he dicho lo mismo. Cuando compras una nevera, tiene un papelito donde dice el consumo de energía. Más preferiblemente es comprar uno que tenga calificación energética A por dos factores que considero yo. Y es que uno pues ayudaría a tener a aportar menos a favor del calentamiento global. Y el otro sería que es como eh, en clasificación energética clase A, ahorras mucha energía con ese electrodoméstico, o sea que saldría rentable a ti y aparte al planeta entero. Eh, bueno, entonces vamos por las causas del calentamiento global. Las causas naturales del calentamiento global, los, los naturales, a pesar de estar presentes, pueden hacer miles de daños no suficientes.